Buenas tardes, noches o días al público. Yo soy Natalia Santiesteban Mosquera, soy la panelista representante de Colombia para este webinar. Agradezco ante todo a la Fundación Vida Afrolatina por tenerme en cuenta para hablar en nombre de mi contexto, que es el país de Colombia. De nuestro contexto en particular, lo que me llama hoy, lo que me interpela, es la situación de la población afrocolombiana en medio de la pandemia de COVID-19, pero específica y particularmente la intersección de esta coyuntura con la situación de abusos sexuales en el interior de nuestra comunidad. ¿Por qué estoy autorizada para hablar de este tema? Es algo que me interesa que el público sepa. Y es porque la diáspora africana y la diáspora en Colombia en particular es mi tema de estudio y es mi materia de trabajo. Yo tengo un bachelor's para los que están en Estados Unidos, para los que me oyen desde Colombia, desde América Latina. Tengo un pregrado en estudios culturales, que es lo que me formó en pensamiento crítico y lo que me faculta, ¿no?, para abordar con mirada crítica este tipo de temas. Y estoy desde mi pregrado, desde mi bachelor's, abordando las problemáticas de discriminación y el funcionamiento del racismo como ideología en nuestras sociedades, no solamente en el interior, sus repercusiones dentro de las comunidades afro, sino también en el conjunto de las sociedades, ¿no? Estoy especializada en estudiar la forma en que las ideologías de dominación moldean nuestras sociedades y cómo esas ideologías de dominación le dan forma o informan también, como se dice en inglés, a todas las relaciones, ¿no? A todas las relaciones, cómo distribuyen desigualmente el poder dentro de las relaciones, incluso las más íntimas, para mantener un orden de dominación sobre determinados grupos de población. He venido dándole a esta perspectiva, o mejor dicho, he venido dándole a este trabajo una perspectiva de género interseccional a partir de mi maestría en estudios de género que hice también aquí en Colombia. Todos mis estudios principales hasta el momento los he hecho en Colombia. Y es esa maestría lo que me permite empezar a portar mi mirada sobre las problemáticas particulares de las personas LGBTQ y de las mujeres dentro de la diáspora africana, y en particular de la diáspora afrolatina. Y la maestría que estoy adelantando en Cornell, que al principio era un doctorado del que estoy mastering out, para eso sí no hay tema, no hay término en español, es una maestría en Africana Studies. Y los 2 años que he cursado esta maestría los he dedicado también al estudio de la interseccionalidad del género y de las sexualidades en la diáspora africana. No que me haya especializado en abuso sexual, pero sí me he especializado en tener una mirada crítica que contemple todas las intersecciones posibles de raza, género, clase y sexualidad en las problemáticas que abordo. Y pues esta ventana que me abre Vida Afrolatina para abordar el tema que ya mencioné, pues no es la excepción en la forma en la que suelo abordar las problemáticas. Yo soy una mujer colombiana, he vivido la mayor parte de mi vida en Colombia, como ya les dije, pero además de ser una mujer colombiana, una mujer afrocolombiana, soy una mujer afrobogotana. Bogotá es la capital de Colombia. Colombia tiene la particularidad de que su geopolítica se estructura en un esquema de centro-periferia. ¿Qué quiere decir esto? Colombia es un país que está ubicado, creo que puedo mostrarles, voy a mostrarles una diapositiva que tengo para que quienes no estén familiarizados con la ubicación geográfica de Colombia, pues la tengan clara. Entonces, como podemos ver, la población en Colombia está desigualmente distribuida a lo largo y ancho de todo el territorio en términos de raza y etnicidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las poblaciones negras, afrocolombianas e indígenas están lejos del centro andino, que es el centro es el centro de acopio de los recursos de progreso del país. Entonces, primero es donde se ubican las capitales, segundo es donde hay la minoría de población étnica o racializada, y tercero es donde se centralizan todos los recursos en términos de economía, bueno, etcétera. No los recursos naturales, pero sí el acceso a recursos de supervivencia, ¿no? Están concentrados. Y los problemas
estructurales, el abandono, están relegados a las zonas costeras y a las zonas selváticas del sur del país y a las zonas insulares, donde las personas negras e indígenas somos mayoría. Esto tiene increíbles implicaciones en la calidad de vida y en el acceso a oportunidades, porque asuntos como la educación están igualmente distribuidos de forma jerarquizada en el país. Las plantas educativas, los currículos, la regularidad en el seguimiento a los programas de educación no se hace con el mismo rigor en el interior que en las costas. Recursos básicos como el agua no se distribuyen de la misma manera. Incluso cuando naturalmente existe el recurso en estas regiones, el acceso a agua potable también está jerarquizado y está concentrado en el interior. Las vías, que son un tema importantísimo, son un aspecto importante en lo que vamos a hablar hoy, las vías también son limitadas. Las vías de acceso a la capital y a los centros de recursos del país son muy limitadas. No hay vías pavimentadas desde acceso a, desde y hasta nuestras poblaciones. A muchas personas en Colombia, sobre todo personas negras e indígenas, se les puede tomar una semana llegar desde sus territorios hasta la ciudad de Bogotá, en donde pueden acceder a mejor salud, en muchos casos a redes hospitalarias, en muchos casos también a empleos, en muchos casos a plazas de educación. No hay vías en pleno 2020. En lo que toca al COVID específicamente, yo me detuve en 3 de nuestros municipios, que son municipios o que son ciudades, vamos, porque no en todas partes del mundo se habla de municipios, pero son ciudades y son localidades, o son pueblos, o son ciudades intermedias, pobladas mayormente por personas afrodescendientes e indígenas. Para empezar, el puerto marítimo de Buenaventura. El puerto marítimo de Buenaventura se ubica hacia el sur del país. Es un puerto que está, como muchos de los pueblos afrocolombianos en Colombia, ubicados en la zona pacífica, y es el puerto marítimo más importante de Colombia. Sin embargo, ha sufrido, como todos los territorios negros e indígenas en nuestra nación, el abandono estatal, histórico y estructural que se mantiene hasta el presente. Entonces, las condiciones de vida en Buenaventura difieren enormemente de las condiciones de vida en Bogotá. ¿En qué términos? En términos de acceso a educación. La mayoría de universidades de prestancia y acreditadas en Colombia están ubicadas en Bogotá. Pues de hecho, los centros de prestigio también están ahí. Y la capacidad hospitalaria de nuestros pueblos suele ser ínfima. Buenaventura no es la excepción. ¿Qué ha pasado en Buenaventura? Buenaventura es la población con más casos de COVID-19 en su región, que es la región del Valle del Cauca. ¿Sí? Dentro de la región del Valle del Cauca existe una presencia marcada estadísticamente de poblaciones afrodescendientes. Sin embargo, Buenaventura es de los pueblos del Valle del Cauca que más concentran población afrodescendiente. La tasa de letalidad por COVID es la más alta del país. A las personas se les atiende cuando están de gravedad en la ciudad de Cali, pero el traslado hacia la ciudad de Cali, cuesta entre 700.000 y 800.000 pesos, que eso traducido a dólares son más o menos $200, que no están dentro del bolsillo de la familia de Buenaventura del Común. Eso implica ya una dificultad sustancial para salvar vidas, ¿no? El hecho de que haya que desplazarse, pero que además el desplazamiento, además de que toma entre 2 o 3 horas, no está al alcance para la mayoría de las familias. No es tan distinto el caso de Quibdó en el Chocó, que es de donde viene mi familia materna. ¿Qué pasa en el Chocó? En el Chocó igualmente faltan vías. El centro urbano más cercano para Quibdó y para las poblaciones del Chocó es Medellín. De Medellín la gente tiene más idea por los productos mediáticos que salen de Colombia. En el Chocó hay falta de vías, ¿sí? Y sobre todo el abandono estatal, la profundidad y la antigüedad del abandono estatal han ocasionado que haya una incredulidad generalizada frente al sistema. Esto a su vez impacta las medidas de cuidado. Las personas no creen, la población chocuana no cree en el Estado, no cree en la pandemia y no cree al mismo tiempo en la capacidad del Estado para atender la pandemia. No hay capacidad hospitalaria tampoco en el Hospital San Francisco de Asís, que es el hospital de Quibdó. Para el 17 de abril ya se restringe, además de las restricciones estructurales, las limitaciones estructurales que tiene el San Francisco de Asís para atender a la gente, se hace necesario el 17 de abril restringir servicios del hospital de Quibdó para poder atender medianamente a la pandemia. Los primeros casos que se encuentra en el municipio de Quibdó, que es la capital del Chocó, una de las poblaciones
más pobladas por afrodescendientes e indígenas en el país son de mujeres justamente. Y el primer caso registrado es de una mujer profesional de la salud. Se presentó también hace poco la muerte de un paciente que venía del municipio del río Quito, que es un municipio aledaño a Quibdó, que es un puerto de río también, en las calles. ¿Por qué? Por la dificultad de llegar a Quibdó, porque es por vía fluvial, por la desconfianza del mismo paciente que se tardó, ¿sí? Aparte de la tardanza que ya se iba a dar por la dificultad estructural de llegar a Quibdó sin vías o con vías limitadas, esta persona no confiaba en las autoridades de la salud y estos factores se combinaron para que fuera muy tarde para él y terminara muriendo en una de las calles de Quito. En Tumaco no es menos problemática la situación. Tumaco también es un departamento portero, es un municipio portero del departamento de Nariño, también sobre la costa pacífica, al sur del país, también igualmente poblada por gente negra en su mayoría. Es un municipio muy azotado por el narcotráfico y por el abandono estructural y últimamente, sobre todo en los últimos años, por el resurgimiento de los clanes de narcotráfico. ¿Qué pasa en Tumaco? En pueblos como el Telembí y el Sanquianga, que son pueblos aledaños, las personas tienen que viajar entre 4 y 6 horas para llegar a Tumaco a buscar atención. Atención que no siempre es posible porque tampoco hay capacidad hospitalaria. El obispo de esta población denuncia que pide la implementación de hospitales móviles que serían la solución para dar abasto a la cantidad de víctimas. El subempleo en Tumaco ha aumentado en un 90%. Todos estos factores en todas nuestras poblaciones se conjugan con una problemática de abuso sexual que también es estructural. ¿Por qué digo estructural? Porque en el caso de nuestras poblaciones hay la intersección de la tradición del abuso contra mujeres y niñas e incluso contra hombres y niños afrodescendientes heredadas de la colonización y de la esclavitud, con el impacto del conflicto armado que se ha arraigado en Colombia, que es un conflicto, como todo el mundo sabe, de más de 60 años. Es un conflicto multidimensional, es un conflicto que se ha hecho estructural, es un conflicto en el que se ponen en juego muchos actores, es un conflicto que ha sido muy difícil de trascender. El proceso de paz que se ha iniciado en Colombia desde hace 4 años formalmente es un proceso que también se ha visto obstaculizado en este momento por la pandemia y en momentos pasados pues por factores estructurales, por la misma dificultad de erradicar un conflicto que implica narcotráfico, que implica destierro de tantas personas, que implica muerte de tantas personas y que implica el establecimiento de economías ilegales tan fuertes. ¿Qué ha pasado con el abuso sexual en este caso? Desgraciadamente hemos tenido que asistir a denuncias públicas de violaciones de niñas en veras, por ejemplo. Los pueblos en veras son los pueblos indígenas que están ubicados en distintas áreas del país, que también son áreas periféricas, que no son las áreas cercanas a Bogotá. Pero además de eso, el Centro de Estudios Afrodiaspóricos, en su reporte sobre abuso sexual en comunidades afrodescendientes en el Valle del Cauca, denuncia una problemática muy importante y que está en la raíz de todo este asunto, y es la invisibilización de los casos de abuso sexual en nuestras comunidades. Los estudios que se hacen desde las distintas instancias, sean internacionales, nacionales o lo que sea, en su mayoría fallan en tener un enfoque interseccional que contemple la racialidad y la etnicidad como factores vitales importantes a la hora de categorizar, a la hora de concluir, a la hora incluso de intervenir sobre los casos de abuso sexual. Entonces, en primer lugar, los casos no se estudian. En segundo lugar, hay una problemática que hace que el abuso sexual se arraigue en nuestras comunidades y es el conflicto armado justamente, y por eso lo mencionaba hace unos segundos. En el conflicto armado, sobre todo en el conflicto armado en nuestros territorios, que son territorios en su mayoría rurales, alejados de los centros de cuidado estatal, el abuso sexual ha sido un arma de guerra, ha sido un arma para deshacer los tejidos sociales, se ha constituido también en un arma para el destierro y se ha constituido en un arma para el terror. Y esto toca desigualmente a las niñas y mujeres afro e indígenas. Mercedes Javarro, que es una académica feminista, afirma además en este
estudio que emite el CEAF, que esta práctica del abuso sexual dentro de nuestras comunidades es recurrente y se expresa de diversas formas, con diversas intensidades, pero siempre en relación con la cercanía o con el impacto que actores del conflicto armado puedan tener con las víctimas. Para terminar, las noticias ONU, o mejor dicho, el portal de noticias de la ONU para América Latina, denuncia a través de lideresas. Hay, por ejemplo, una señora Carabalí que denuncia que a diario, bueno, denuncia lo que es de por sí ya conocido por quienes estamos al tanto más o menos de la situación de nuestras poblaciones, y es que los actores armados están aprovechando la pandemia del COVID para ejercer más poder, más desproporcionado sobre las víctimas. ¿Por qué esto les queda fácil? Porque ya de por sí tenemos un problema estructural de acceso a los centros de cuidado que no están en nuestros territorios. Ya de por sí vivimos en territorios en los que tenemos que salir para buscar mejor educación, mejor acceso a salud, mejores condiciones económicas y en última instancia supervivencia, más condiciones de supervivencia. Segundo, las políticas estatales y el discurso en general en cuanto al abordaje de violencias en las poblaciones no nos reconoce plenamente por cuanto no es interseccional. No tiene una mirada que reconozca que la racialidad, el racismo, son factores que alteran, son factores que informan todas las problemáticas sociales, incluido el abuso sexual. Pero además, los actores del conflicto armado en Colombia ejercen control sobre los territorios porque están detrás de los recursos. Las mujeres, las niñas en este caso, suelen convertirse en botines de guerra y en situaciones como la actual, en la que además el aislamiento de las regiones se hace necesario y es inevitable, pues esto se convierte en un caldo de cultivo para que haya lo que estamos presenciando, que es desgraciadamente un aumento en los casos de violencia sexual y en los asesinatos. Solamente esta semana creo que asistimos a la masacre de más o menos 19 jóvenes en Colombia, ¿sí? Y, y no hay que desconocer que no todos los casos de abuso sexual de niñas y de mujeres, que es lo que denuncian las lideresas, son puestos en la luz pública. Entonces, en conclusión, si bien es cierto que en todas las comunidades, independientemente de su etnia, su racialidad, de su nacionalidad, el abuso sexual es una realidad porque el patriarcado es una realidad, en el caso de las poblaciones afrocolombianas, la pandemia del COVID-19 sirve como caldo de cultivo y como coyuntura en particular para que actores armados que han tenido un papel tan prominente en el establecimiento de la violencia sexual como arma de guerra tengan más campo de acción. Gracias.